Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. El día de hoy les estaré mostrando unos dibujos que hice para el reto que hubo en el mes de febrero bajo el hashtag Funrari, que fue creado por la artista Fifal. El año anterior se me había pasado este reto y pues gracias a una amiga logré hacerlo este año. Gracias. A un lado de la pantalla les estaré marcando mi primer video haciendo este reto, que se ha vuelto uno de mis favoritos para hacer cada año, al igual que el de Mermaid. Y más cuando hacen la lista pequeña. Y bueno, hablando un poco del proceso, pues para la primera semana de la lista me fui con el hongo Bell Lady porque me pareció majestuoso y elegante, que por eso traté de darle esa característica al personaje así estética. Claro, esto lo hice utilizando fotos de referencia, pues para no perder tiempo. Después de haber hecho el rough sketch, pues paso a dibujar las líneas en limpio en otra capa, lo mejor que puedo. Y como había hecho un modelo simple, pues encontré que se me hizo fácil hacerle la vestimenta, ya que podía ver con claridad en dónde iba a hacerle los doblajes del traje. El rostro se me hizo fácil de hacer y me dejé llevar por la referencia para la paleta de colores. El hacerle el veil o velo fue muy divertido en hacer y creo que completó el dibujo, aunque tuve que cambiarlo a multiply y a overlay para que no me cubriera el personaje, y así fue como quedó. También dibujé el fondo para que no se viera plano, pero el proceso lo estaré mostrando al final para que no se vea raro. Y pues para la segunda semana me fui con el hongo Pero Wascap por su color verdoso brillante, y como hace tiempo tenía una referencia que le encontraba interesante, pues la uní a esta ilustración porque me gustó mucho su estética y pegaba mucho con el primer dibujo, además de que estaba sosteniendo una hulla y quería dibujarla haciendo algo como si pertenecieran como a una aldea de ninfas o algo así. El proceso para este dibujo fue el mismo. Esta vez dejé las facciones casi para lo último porque las proporciones de la cara las había hecho bastante bien y pues se me hizo fácil dibujarle el rostro por eso. Y por último le dibujé el pelo para luego darle color, utilizando la referencia del hongo para los colores, empezando obviamente con los colores bases primero para después añadirles las luces y sombras. Y notarán que no verán esa parte mucho porque como le di estos detalles con el fondo, pues tuve que editarlo, pero ya lo verán pronto en un ladito de la pantalla. En la tercera semana escogí el hongo Puffball y para este tuve que buscar diferentes referencias, pues para tener una idea de qué dibujar. Y me fui con otra referencia que tenía guardada de una asiática con una sombrilla y me encantó mucho dibujarla, en especial en el traje, aunque me hubiera gustado pues darle más detalle de encaje, pero como no quería complicarme pues lo mantuve simple. Aún así se ve divina y me gustó mucho su flow. Y bueno, ya me están viendo dándole los últimos toques a este dibujo. Y una vez finalice el boceto, pues paso a darle los colores básicos.
A la hora de pintar hago varias capas, uno para la piel, la otra para la vestimenta y otro ya sea para el cabello y los detalles. Así es que divido cada una de ellas para que se me haga más fácil al añadirle las luces y sombras y así no esté pintando sobre em, las otras capas, ya sea la piel y no se me dañen. Ya para la última semana de la lista me fui con el hongo Oyster Mushroom y esta vez traté de hacer este personaje con diferentes referencias para crear un personaje original. Traté. Al principio la quería hacer victoriana, pero la dibujé un estilo más pirata. Así que hubo un cambio de planes con eso. El añadirle los hongos fue bien fácil, muy parecido al hongo puffball, so se me hizo fácil dibujarlo. Con este dibujo yo traté de que cada una de las paletas de colores de cada una de ellas pues pegara armoniosamente con el fondo y creo que hice un buen trabajo con esto. Y hablando del fondo, para hacer este utilicé varias referencias para crearle una original, ya que hacía tiempo que no dibujaba un bosque como fondo y esto es porque no soy muy buena dibujando árboles y flores, so trato de evitarlo, pero creo que esta vez, como ya les dije, no se me dio mal. El incorporarle a todas en el mismo dibujo fue la mejor decisión porque se ve muy bien y divinas todas juntas, pero ya me dejarán saber ustedes en los comentarios. Y si ustedes llegaron a participar en este reto, pues por favor déjenme saber en los comentarios. Y también me pueden taggear por Instagram para ver los suyos. De verdad que me encantaría verlos. Y bueno, ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darme un me gusta si les gustó el video y ver el proceso de cada una. También estoy disponible para hacer comisiones y si les gusta apoyarme o si les gustaría apoyarme como artista, lo pueden hacer a través de mi página por Ko-fi. Bueno, les deseo un maravilloso día. Hasta la próxima.